El Citroën SM de inyección electrónica al que nos hemos subido fue fabricado en diciembre de 1972 y matriculado en Madrid durante el invierno del año 74, siendo una de las poco más de 80 unidades que en su momento llegaron a España, donde el SM adquiría protagonismo gracias al futbolista holandés Johan Cruyff, que en 1973 había fichado por el FC Barcelona. Como la mayoría de los comercializados en nuestro país, cuenta con especificaciones francesas, siendo estas últimas reconocibles, entre otros elementos, por sus luces verticales de retroceso en un curioso amarillo selectivo. Los originales y fluidos trazos del Sport Maserati, esculpidos en el túnel de viento, serán obra de un inspirado Robert O'Prom, estilista responsable del centro de diseño de la casa francesa y autor de los coetáneos GS y de los posteriores CX. En este coupé de apariencia sideral, que se desliza sobre la carretera con la misma elegancia con la que una riba surca las aguas, se obtenía un coeficiente de penetración en el aire en torno a 0,34, valor extraordinariamente bajo en 1970. Su formidable longitud se queda a 11 centímetros de los 5 metros, por lo que resulta 2 centímetros más larga que la de un DS, mientras que la distancia entre ejes de 295 es sin embargo unos 17 más corta que la del 4 puertas en el que estaba basado. La anchura máxima detiene la cinta métrica en la parte anterior en 1,84 metros, debido a la diferencia entre la vía delantera y la trasera de nada menos que 20 centímetros, la misma que en los DS. La peculiar forma de los cristales laterales de custodia sería imitada 20 años más tarde por Citroën en las puertas traseras de los XM, estando presente en una zaga con abundancia de cromados la célebre Bull o burbuja, tan querida por O'Prom, que reproduciría años más tarde en los Fuego y en los 25 diseñados para Renault. Tras la característica vitrina de vidrio templado que recorre todo el frontal, aparecen nada menos que 6 proyectores de yodo, desarrollados conjuntamente con la empresa Civier y ubicados en una estancia climatizada, que garantiza en todo momento su transparencia. De los 4 faros de carretera, los interiores serán orientables con la dirección, como los DS rediseñados por O'Prom en 1967, y todo el conjunto cuenta con un sistema hidráulico de corrección automática del haz, de manera que éste permanezca horizontal cualquiera que sea la carga, las irregularidades de la carretera o las condiciones de frenada y aceleración. Los SM dotados de inyección electrónica cuentan con neumáticos 205 en perfil 70, alojados en llantas de 15 pulgadas, a diferencia de las primitivas versiones de carburación, que se conformaban con una anchura de 195 milímetros. El futurismo estará también presente en el habitáculo del Citroën SM, donde esta cosmonave propia de Star Trek parece querer trasladarnos en 1970 al enigmático año 2000, con su peculiar diseño basado en la profusión de trazos curvos, no exentos de atractivo, y con las innovaciones aportadas a la conducción, que respondían a los imperativos del confort y la seguridad. De este modo, la columna de la dirección con doble cardan dispondrá de un mecanismo que permita fácilmente su regulación en altura y profundidad, ajustes con los que también contarán los 2 asientos de clara inspiración aeronáutica, equipados a su vez de reposacabezas ajustables en altura y en la proximidad a la cabeza del conductor y del pasajero. Configurado como un 2+2, la habitabilidad en las plazas traseras estará limitada fundamentalmente por la escasa distancia al techo, aunque su cota longitudinal no se corresponderá tampoco con la generosísima distancia entre ejes de casi 3 metros. Detrás del volante monobrazo con acolchado central de seguridad y ligeramente ovalado, aparecen con su misma forma un velocímetro en el que se indican las distancias de frenado a determinadas velocidades, un tacómetro electrónico y una central de alerta que agrupa todos los testigos luminosos y que cuenta con un pulsador para verificar que las luces de los chivatos que nos advierten de los principales fallos mecánicos no estén fundidas. En la parte central, bajo el reloj, 3 pequeños indicadores nos informan de la temperatura del refrigerante y del aceite, así como del nivel de combustible en el depósito de 90 litros. El equipamiento ofrecido por Citroën en el SM será acorde con su planteamiento de gran turismo refinado, incluyéndose de serie entre otros elementos los elevalunas eléctricos, la guantera iluminada o el novedosísimo dispositivo de cadencia variable de los limpiaparabrisas, en función de la resistencia que oponía el agua en el cristal a las raquetas. En la lista de opciones figuraban la radio estereofónica con antena eléctrica, situada entre los asientos, el aire enfriado artificialmente, la tapicería confeccionada en cuero, los cristales tintados y los cinturones de seguridad de 2 puntos de anclaje en las plazas traseras.
Tras abrir el generoso portón, nos encontramos con un portamaletas bastante accesible, pero condicionado por la presencia de una enorme rueda de repuesto, que a diferencia de los DS no encontraba su sitio en un vano motor, aquí totalmente repleto, lo que hacía que el volumen útil superase escasamente los 300 litros. Bajo el inmenso capot de aluminio y montado por detrás del eje delantero tras una maraña de tubos y manguitos, aparece el 6 cilindros de cotas supercuadradas diseñado por el ingeniero de Maserati Giulio Alfieri bajo el código C114. Entre sus bancadas a 90 grados, un eje intermedio permite el funcionamiento de la bomba del equipo hidráulico, del compresor del aire acondicionado y del alternador, tomando su movimiento también de este eje los 4 árboles de levas a través de unas cadenas triples situadas entre los cilindros. Con una relación de compresión de 9 a 1, como la de carburación, la versión alimentada por el sistema de inyección electrónica D-Jetronic de Bosch extrae de sus 2.670 centímetros cúbicos 178 caballos DIN a 5.500 revoluciones por minuto, entregando un par máximo de 23,7 kilogramos a 4.000 vueltas. Y con un peso declarado de 1.490 kilos, ofrecerá unas cifras de aceleración, según Citroën, idénticas a las de la primitiva variante B triple carburador, pero los 228 km/h de velocidad máxima no serán superados por ningún otro vehículo del fabricante hasta la década de los 90. La dirección será el elemento mecánico más sorprendente del Citroën SM. Denominada Diravi, esta cremallera ultravioleta con 2 vueltas de volante entre extremos disponía por primera vez en la historia de asistencia variable en función de la velocidad, permitiendo a la vez, gracias al sistema hidráulico, el retorno automático del volante a la posición central, facilitándose así las maniobras de aparcamiento. La suspensión hidroneumática hace posible regular la altura de la carrocería en 4 posiciones, y en la empleada para circular por carreteras convencionales o autopistas, el sistema se encarga de mantener de manera constante la distancia al suelo en 15,5 centímetros, independientemente de la carga transportada. El SM será el primer Citroën provisto de 4 discos de freno, que estarán asistidos por el potente sistema hidráulico de alta presión y contarán con doble circuito de seguridad. Como en los DS, el equipo será accionado mediante un pulsador de goma, situándose como en la berlina los delanteros, de 300 milímetros de diámetro a la salida del diferencial. La revista Autopista transcribía en los días finales de 1970 el ensayo efectuado por el quincenal francés L'Autojournal. De esta originaria variante se destaca su excelente estabilidad e iluminación, la admirable deceleración de los frenos, unos asientos muy bien estudiados y una dirección muy agradable y segura, pero que exigía un cierto periodo de adaptación. Juzgada inicialmente como poco amable, terriblemente directa e increíblemente asistida, permitía, tras su dominio, tomar una curva de ángulo recto con solo un movimiento de antebrazo, o negociar grandes curvas a 200 con una simple flexión de los pulgares. En la cruz de este vehículo excepcional e inteligente, que podía ser considerado, en palabras de André Costa, como el primer coche deportivo capaz de ser utilizado por cualquier aficionado para su deleite, se anotaba el notable nivel sonoro a elevados regímenes, la escasa visibilidad de los 3/4 traseros, la dureza del cambio al engranar la quinta velocidad y la marcha atrás, y cierta falta de efectividad de los limpiaparabrisas a altas velocidades. La caja de los trucos será como 4 ruedas, titule el análisis del más potente, veloz y caro de los Citroën, cuya maravillosa actuación en carretera le permitía circular a 220 km/h, como si estuvieran tirando de nosotros con un cable sobre un rail. Dotado de un equipo de frenada suficiente como para detener un camión, estará penalizado por la falta de espacio para el acomodo de las piernas del copiloto. En noviembre de 1970, cuando Charles de Gaulle dejaba huérfana a una poderosa Francia, se iniciaban las entregas del SM, habiendo recibido Citroën 2.000 solicitudes de compra. Europe Auto lo llevará entonces a su portada, tras la prueba del piloto Maurice Trintignant y su equipo internacional. Sa Majesté, el coche que se desplazaba sobre cojines de aire, con una tenue derrute cuyos límites parecían desconocidos, con una frenada única y una dirección precisa como un reloj suizo, y cuya línea exterior no merecía mayores comentarios vista su privilegiada técnica, aparecía como el automóvil en el que el piloto automático, hace casi medio siglo, dejaba de ser una ensoñación propia de la aviación para acercarse a la conducción automovilística.
A falta de una caja de cambios automática que reforzase todavía más este aspecto y de una inyección de combustible que también acabaría por llegar a este GT, las prestaciones y el comportamiento de este soberano de la nueva red de autopistas y carreteras se mostrarán satisfactorias, representando el último automóvil del fabricante que había instaurado en Europa la fabricación en serie, un claro progreso hacia la perfección, de la que se alejaba principalmente debido al mando del equipo de frenado. El carácter único de nuestro protagonista hacía que pudiese medir sus fuerzas frente a otros reputados deportivos, ya fuesen espartanos biplazas o confortables Gran Turismo, estando también en condiciones de codearse con las mejores berlinas de la producción europea. Así, el automóvil enfrentaba por tierras manchegas al SM contra el Fiat Dino 2400, el Mercedes 280 SE 3.5 y el Volkswagen Porsche 914 de 6 cilindros. Igualado en dimensiones con el Mercedes V8, quien le superará en habitabilidad y en capacidad de maletero, el Citroën logrará imponerse frente a sus rivales al comparar las dotaciones de equipamiento incluidas de serie por sus fabricantes. Al medir sus prestaciones, los 170 caballos del francés serán los más veloces del cuarteto, rozando los 230 km/h, pero sus aceleraciones y recuperaciones resultarán ser globalmente más modestas que las de sus oponentes. Dirección, transmisión y frenos tendrán mejor puntuación en el automóvil que, según la publicación, representaba un nuevo arte de conducir, venciendo con más notoriedad a sus contrincantes al analizar el comportamiento en carretera, siendo sin embargo mejor valorado el confort de marcha conseguido por el coupé de Mercedes. A modo de conclusión, el coche que no se conduce con los brazos o las manos, sino con la yema de los dedos, se verá penalizado por la lectura de los minúsculos indicadores centrales de la instrumentación, por la relativa falta de potencia de su V6 italiano y sobre todo por el elevado nivel sonoro del que este sería principal responsable. Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Suecia se disputarían la Copa de Europa de los coches de prestigio, siendo el coupé de Citroën el único automóvil capaz de representar al país vecino. En un primer combate con un antagónico Fiat 130, el SM se impone claramente en el apartado de prestaciones y en el de seguridad activa, decantándose la balanza en favor del turinés al juzgar la habitabilidad, la capacidad del maletero, el silencio de marcha o los costes de adquisición y mantenimiento. Pero al batirse el cobre contra un BMW de 3 litros que resultará victorioso, el Citroën, insensible al viento lateral y a la lluvia, tan solo será capaz de hacer valer su comportamiento en carretera y su estabilidad, ya que al enjuiciar el confort, la agradable suspensión hidroneumática no logrará compensar su menor espacio interior y su propulsor más sonoro. A mediados de los años 30, la obra más ambiciosa de la casa de Javel, un tracción delantera con motor de 8 cilindros, no pasaría de la fase de prototipo. Como el malogrado 22 caballos, el SM, su efímera majestad, hubiese llenado de orgullo a un visionario André Citroën 35 años después de su muerte.